Bien, jóvenes de enfermería de tercer semestre, vamos a revisar el tema del sistema tegumentario, el cual está compuesto por la piel, el pelo, las uñas, las glándulas sudoríparas, que tenemos aquí dos de ellas, y las glándulas sebáceas que van a lo largo del pelo, ¿verdad? Y los receptores sensitivos al frío, al calor, al dolor. La piel es el órgano, recordemos, más grande que tenemos. Bien, y aquí podemos ver las tres capas: la epidermis, la dermis, la hipodermis. Vamos a verla más adelante. ¿Cuáles son las principales funciones de la piel o del aparato tegumentario? Protección: evita la entrada de gérmenes patógenos, por eso es importante que en una herida se lave bien para que esos gérmenes patógenos se evite que entren, ¿verdad? Y que vaya a hacer invasión de los tejidos subcutáneos. Regulación térmica: ayuda a conservar la temperatura, sobre todo la grasa, el tejido adiposo y el pelo, ¿verdad? Que cuando hace mucho frío se erectan, hay erección de los folículos pilosos para provocar aumento de temperatura. ¿Qué es lo que excreta la piel? Pues el sudor, para refrescar y bajar la temperatura corporal cuando tenemos calor, y se sintetiza la vitamina D al contacto con el sol. Asimismo, los melanocitos se activan, ¿verdad?, su producción con el contacto al sol para evitar un cáncer de piel. Bien, tenemos aquí las tres capas de la piel, que es la estructura de la misma. La epidermis, la más superficial, es un tejido epitelial y sus células más importantes son los queratinocitos. Y la dermis, que es la parte más ancha que tenemos, ¿verdad?, y ese tejido conjuntivo, y sus células son los fibroblastos. Y la hipodermis, que es la parte amarillita que vemos aquí abajo, que es de tejido adiposo o grasa, y sus células son los adipocitos. Bien, tenemos enseguida la epidermis. La epidermis es la capa superficial de la piel formada por epitelio plano, poliestratificado, queratinizado y vascular, de origen ectodérmico, y se divide en los siguientes extractos: el extracto basal, que es este que estoy señalando aquí abajo, aquí en estas curvitas, el extracto basal; el espinoso, que es el que sigue; el granuloso, ahí vemos los granitos, ¿verdad?; el lúcido, ahí vemos la capita lúcida; el córneo, que prácticamente es la última, es la que se cae todos los días, sobre todo cuando te bañas y usas zacatito, es con más ganas, estamos cambiando de piel. La epidermis se deja atravesar por la desembocadura de los folículos pilosos, y las glándulas sudoríparas ecrinas, prácticamente para que pueda salir el sudor. Muy bien. La dermis es la capa intermedia, prácticamente se encuentra por debajo de la epidermis, está separada por la membrana basal, procede del mesodermo y está limitada por la epidermis y la dermis. Se le llama límite dermoepidérmico, o sea, papilas. Se divide en dermis papilar y superficial y en dermis reticular o profunda. El mayor componente es el colágeno tipo 1. Además existen fibras elásticas, fibroblastos, mastocitos, histiocitos, vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. La dermis es del 20 a 30 veces más gruesa que la epidermis. Por eso les mencionaba yo que prácticamente vemos toda aquí en este dibujo, lo rosita es la epidermis. Vean la dermis, que es muy, muy gruesa, muy ancha, ¿verdad? Y la hipodermis, el tejido adiposo, es muy pequeño. Las sustancias fundamentales: se trata de una sustancia parecida, ¿verdad?, la estructura de la dermis, a la gelatina, y está compuesta por un 90% de agua, electrolitos, proteínas y mucopolisacáridos, fabricados por los fibroblastos. Su función es la reserva energética y además de servir como vehículo para llevar a los nutrientes y el oxígeno a las células de la dermis. Las células de la dermis, como los fibroblastos, los histiocitos y los mastocitos. Bien, vamos a ver enseguida seguimos con las células de la dermis. Están los fibroblastos, que aportan elasticidad y turgencia a la piel y fabrican tres tipos de fibras: las fibras de colágeno, las elásticas y las reticulares, y constituyen el 90% de la estructura de la dermis. Las fibras de colágeno son gruesas y estriadas y contienen una proteína llamada colágeno, cuyo deterioro provoca pérdida de tensión de la piel, la flacidez y la aparición de las primeras arrugas. Fibras elásticas son fibras finas y lisas, son componentes principales de la elastina y que da elasticidad a la piel. Las fibras reticulares son gruesas y lisas. Son principalmente de proteína, sobre todo la retícula, y se encuentran dispuestas de forma de redes y sirven de soporte a las estructuras dérmicas. Los histiocitos
Son células alargadas en forma de estrella cuya función principal es la de defensa, ya que estos fagocitan, es decir, comen las sustancias extrañas que entran al organismo. Y los mastocitos, que son los que van a producir la histamina, la heparina y otros mediadores para la inflamación. Bueno, vamos enseguida a ver la piel. Prácticamente la invasión de esta está dada por nervios autónomos y los nervios sensitivos. Prácticamente vemos en la dermis 4 corpúsculos, los corpúsculos de Pacini, más abundantes en la palma y plantas de los pies, ¿verdad? El dorso de los dedos y las regiones genitales. Estos nos dan la sensación a la presión y a la vibración. Los corpúsculos de Ruffini son los que nos van a detectar el calor. Los de Krauss para el frío, ¿verdad? Detectamos gracias a ellos el frío. Y los corpúsculos de Meissner están en el pulpejo de los dedos y la cara anterior de los antebrazos. Esos son la recepción de sensaciones táctiles, ¿verdad? Para tocar. Posteriormente, la tercera capa es la hipodermis. La capa está situada debajo de la dermis y está formada por el tejido adiposo y se separa de la piel y separa la piel de los músculos. Estas células de la hipodermis se llaman adipocitos, que acumulan grasa en el interior de las grandes vacuolas, ¿verdad? Su función principal es almacenar grasa, reservarla y ponerla a disposición del organismo cuando haga falta un aporte energético superior al ingerido en alimentación. Por ejemplo, cuando alguien se enferma y baja de peso, pues de ahí vamos a tomar las reservas y no nos ponemos peor. En cambio, un flaquito, una persona que está delgadita, pues no tiene casi reservas, no hay ese panículo adiposo. Ajá. Bien, tenemos ahora un complejo polisebáceo. Es la formación de un folículo piloso, el pelo, el músculo erector del pelo y la glándula sebácea. Vean aquí en este dibujo tenemos este rojito, sería el músculo erector, que prácticamente lo jala, cuando tenemos frío lo jala. Y entonces, ¿qué pasa con el pelo? Con el folículo piloso se pone recto, ¿verdad? Y decimos, ahí tengo los pelos de punta porque tengo frío. Y esta es la glándula sebácea. Cuando uno no se baña, ¿verdad? Prácticamente al otro día, si tú no te bañas un día, el pelo en la superficie de la epidermis prácticamente empieza a tener más sebito y es lo que le da la lubricación al pelo. Los folículos pilosos se localizan en toda la superficie corporal, excepto en las palmas y en las plantas de los pies. El pelo tiene 3 fases en su ciclo de crecimiento. Anageno, de 2 a 5 años, fase de crecimiento. El catageno, de 2 a 5 semanas, es su involución. Y el telógeno, de 2 a 5 meses, su caída. O sea, vean cuánto dura un pelo. 5 meses, ¿verdad? El folículo se divide en 3 partes anatómicas. El infundíbulo o porción superior, el istmo, que es la parte del medio, y la porción inferior o base, que es esta más gruesa. Las funciones del pelo es de protección en los rayos solares, de filtro que impide el paso de irritantes, reduce la fricción con las áreas interstriginosas y contribuye a la percepción de estímulos táctiles. Bien, las glándulas sebáceas hay de varios tipos, hay ecrinas, apocrinas, y sebáceas. Las primeras, las ecrinas, están localizadas en casi todo el cuerpo, en especial en las palmas y plantas y las axilas. Y en el caso de las apocrinas, desembocan en el infundíbulo por encima de donde nace la glándula sebácea. Y las sebáceas desembocan en el infundíbulo del folículo piloso. Prácticamente, vamos a ver ahora las funciones de la piel que ya habíamos mencionado, que es de protección, que son las 3 capas, de secreción, que es nada más la epidermis y la dermis, de termorregulación, que es la dermis, y yo diría que también la hipodermis, porque es donde hay grasita y entre más grasita tengamos, menos frío tendremos. Y la función sensorial, la dermis, ¿verdad? Y la función metabólica, la hipodermis. Muy bien, las funciones de la epidermis van a ser protectoras, ¿verdad? Ya sea hay una protección mecánica y una protección química. La protección mecánica se realiza gracias a la duración y espesor de la queratina del extracto córneo y a la estabilidad que proporciona el extracto espinoso, que son las capitas de la epidermis, de la primera capa. Y la protección química es el paso de sustancias al interior del organismo, está dificultado por las células queratinizadas del extracto córneo y por otra parte por la emulsión epicutánea, que hace que la piel sea impermeable a ciertas sustancias.
Y posteriormente la protección frente a radiaciones solares es muy importante. Gracias a los melanocitos nosotros nos protegemos de esos rayos UV. Bien, prácticamente vemos ahora algunas enfermedades como es el acné, que es una enfermedad inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea y se caracteriza por un polimorfismo clínico. Es decir, vean ahí cómo vemos algunas lesiones, ¿verdad?, en diferentes etapas del acné, y prácticamente su tratamiento es a través de antibiótico, ácido retinoico y algunas fórmulas que te receta el médico. Tenemos el albinismo, ¿verdad?, que es la falta de melanina o de pigmento, que prácticamente puede tener ausencia de color del pelo, de la piel, del iris de los ojos, y la piel y el pelo son más claros de lo normal. Puede ser una situación causada por herencia. Prácticamente el tratamiento es reducir el riesgo de sufrir quemaduras solares, evitando el sol, usando protectores solares y cubriendo completamente con ropa y no exponerse tanto al sol. Los protectores solares deben de tener un alto factor de protección solar, ya sea de 50 o de 100 o más. El cáncer de piel, que es muy importante y muy frecuente en nuestros días, sobre todo en jóvenes, también se está dando mucho esto. Es una enfermedad maligna producida por la división y crecimiento descontrolado y anormal de las células que conforman la piel, ya sea las basales, las escamosas y los melanocitos, y puede tener la capacidad de invadir tejidos estructurales y órganos adyacentes. Prácticamente vean acá arriba los diferentes tipos de alteraciones estructurales que se presentan en el cáncer. Prácticamente el tratamiento es la escisión simple, es decir, la extracción, la cirugía de Mohs, la criocirugía con frío, cirugía a través del láser, la electrodesecación, la quimioterapia y la radioterapia. Depende de la etapa del cáncer de piel que se esté presentando. El vitiligo, que es una alteración de los melanocitos, ¿verdad?, por la falta de los mismos, quedan zonas con una coloración más clara, ¿verdad?, y está asociado a enfermedades de origen autoinmune. Y la onicomicosis, que es prácticamente los hongos que se dan ya sea en la piel o en las uñas, ¿verdad? Entonces aquí también es muy importante la higiene para que no se presente la onicomicosis. Y si se presenta, hay que ir al dermatólogo para que te den antimicóticos que puedan eliminar esos hongos. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Primero vamos a leer el artículo de hiperpigmentación de la piel y realizar una reflexión de media cuartilla sobre cómo se afecta el sistema tegumentario por el sol, la edad, la inflamación, entre otras, y saber cómo cuidarnos. Esto se hace por equipo. Media cuartilla. Después vamos a revisar ese mismo artículo, vamos a revisar el artículo, checa estos 5 hábitos para mantener la salud: higiene, ejercicio, sana alimentación, sueño, postura correcta. Y elaboren un resumen de esa lectura, de ese artículo, media cuartilla. Posteriormente, vamos a analizar la presentación del sistema tegumentario para diseñar un mapa mental. Recuerda que el mapa mental lleva esquemas anatómicos, vas a mencionar las funciones, las enfermedades del sistema tegumentario que ya mencionamos, y que refiere además la higiene de la postura. ¿Por qué es importante mantenernos derechitos, sentarnos derechitos? ¿Qué marcas puede dejar en la piel, en nuestro aparato tegumentario? Así como explicar cómo la obesidad infantil afecta nuestro sistema tegumentario, es decir, cuando se estira demasiado el tejido epitelial, la piel, puede dejar estrías, ¿verdad? Y lo hemos visto, hay niños muy pequeños con obesidad con una cantidad enorme de estrías, que hay de diferentes tipos, las que llegan nada más a la dermis, a la epidermis. La epidermis es la más superficial, que son de tipo blanquecinas, nácar, y las rojitas que prácticamente bajan hasta la dermis porque están ya alterando, rompiendo los vasos sanguíneos, ¿verdad? Prácticamente esta actividad se debe hacer en equipo y hay que entregarla, ¿verdad?, en esta semana que viene, prácticamente para que es incluso hasta el 6 de noviembre. Sin embargo, tienes estas 2 semanas para poderlo llevar a cabo. Muy bien. Por este momento, prácticamente terminaríamos el módulo 1. Vamos con el módulo 2. En el módulo 2 prácticamente vamos a ver los 4 elementos de la profesionalización de la enfermería. Esto está muy tranquilito porque ¿cuáles son estos 4 elementos? La formación de las enfermeras. Y bueno, hemos visto que a lo largo de la historia,
¿verdad? Las enfermeras se han ido capacitando poco a poco, primero fue en la localidad, después ya fue con escuelas, después a nivel instituciones de salud, para servir y ayudar a los demás, a los que lo requieran, que tengan una comunicación hacia el usuario adecuada, mostrar más seguridad y confianza al elaborar o llevar a cabo su profesión, realizar investigaciones que se proyecten socialmente, aplicar en un sentido de valor las normas éticas y jurídicas de la profesión, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ya vemos que en la universidad pues ya está la carrera de enfermería y sus subdivisiones, ¿verdad? Las prácticas de la enfermería se desarrollan en 4 niveles, ya sea promoción de la salud, es decir, qué tengo que aconsejarle, orientarle a la comunidad para que pueda cuidarse y evitar que se enferme y mantenga la salud, para que la recupere y para preparar ante una situación de muerte, porque también hay que preparar a los pacientes cuando ya vemos que hay alguna enfermedad terminal, pues también esa es una de las funciones y para eso también se forman las enfermeras. Bien, el segundo elemento sería la socialización de la enfermería. En esta socialización prácticamente vamos a ver que la enfermera pues tiene que relacionarse con sus colegas, con los médicos, con la familia, con los enfermos y prácticamente prestar una atención mediante actividades sociales tendientes a promover la participación de los usuarios. Prácticamente esto lo vemos aquí los dibujos, como la paciente pues se relaciona con un pacientito aquí hospitalizado, da pláticas, ¿verdad? Detecta la presión arterial, el Stroxis para ver la cantidad de azúcar que tiene en la sangre, etcétera. O sea, la relación siempre con el paciente. El tercer ámbito es o elemento es el ámbito de los sitios de inserción de la enfermera. ¿En qué puede trabajar una enfermera? Puede ser en una escuela, dando clases, o en un hospital, en una clínica, ¿verdad? Ya sea asistiendo al médico, o en medicina preventiva, o en el quirófano, o en forma investigativa. Ya habíamos visto algunas funciones de la enfermería, ¿verdad? Y entonces puede insertarse en muchas partes, inclusive a nivel social, comunitario, pues también cuando nos vienen a vacunar o cuando nos vienen a tomar el índice de masa corporal e índice de cintura-cadera, la toma de presión arterial, la toma de glicemias, es decir, azúcar en la sangre, etcétera, ¿no? Y posteriormente el cuarto es las organizaciones profesionales de enfermería, que bueno, prácticamente han mantenido esta profesión en crecimiento y han fomentado una vinculación entre varias instituciones de salud. Prácticamente está el Consejo Internacional de Enfermería, la Federación Nacional de Enfermería, la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería, la Asociación de Escuelas y Facultades de Enfermería Nacional, la Federación Mexicana de Asociación Facultades y Escuelas de Enfermería, la OMS, que es la Autoridad Directiva y Coordinadora de la Acción Sanitaria en el Sistema de las Naciones Unidas para desempeñar funciones de tipo sanitario a nivel mundial, y la OPS, que es la Organización Panamericana para la Salud, la cual interviene en la salud pública, de casi 100 años de experiencia dedicado a la mejora de la salud y condiciones de la vida de los pueblos de las Américas. Entonces, prácticamente estos son los 4 elementos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa actividad? De los elementos principales de la profesionalización, que vale también 3 puntos. Vamos a revisar la lectura sobre profesionalización de enfermería para conocerla y vamos a realizar una reflexión de la importancia de la profesionalización de la enfermería, media cuartilla, ¿ok? De la página 21 a la 26. Después vamos a revisar el mismo artículo sobre profesionalización de la enfermería para diferenciar cada elemento que lo integra. Es decir, que vamos a dar un ejemplo de cada uno de los elementos de profesionalización, un ejemplo de formación y actualización de enfermería, un ejemplo de socialización de la enfermería, un ejemplo de ámbito y sitios de inserción para trabajar para la enfermera y un ejemplo de organización profesional de enfermería. De la página 21 a la 34 podemos encontrar estos datos perfectamente, hay que revisar bien este artículo y una vez teniendo esto vamos a elaborar un mapa conceptual donde se describa y defina los elementos principales de la profesionalización, estos 4 elementos que ya hemos descrito, ¿verdad? Tanto la formación y actualización de enfermería, la socialización de la enfermería, ámbitos y sitios de inserción del mismo, de la enfermería y las organizaciones profesionales de enfermería. Con esto estaríamos terminando nuestra
actividad del segundo módulo de enfermería con respecto a los 4 principales, los elementos principales de la profesionalización. Bien, yo los invito, chicos, a continuar entregando sus actividades en forma responsable, en forma y tiempo, en equipo, ahora sí que anímense, jóvenes, porque van muy bien, van muy bien. Y eso sería por el momento todo.